Bueno, la situación al interior del Servicio Nacional de Menores continúa preocupando, no solo las organizaciones chilenas, sino que también las que trabajan a nivel internacional. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña Pamela Zúñiga, que es coordinadora de protección de World Vision. Gracias por estar junto a nosotros, Pamela. Gracias, Viviana. Pamela, sería interesante porque ustedes llevan haciendo un trabajo cerca de 20 años en nuestro país. Y cuando se ha estado debatiendo tanto respecto a la crisis que vive el Sename, ¿cuál es el juicio, el análisis que ustedes hacen de por qué se llegó a una situación tan crítica, a un nivel de crisis tan profunda como la que se vive por estos días en el Sename? Bueno, ciertamente, Viviana, la situación que vive Sename solo evidencia cuál es la situación que tienen los niños, las niñas y adolescentes en este país. Y en eso, como organización, hemos visto con mucha preocupación que es necesario que realmente podamos legislar y que contemos con una ley de protección a la infancia que permita que los niños puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Entonces, más bien la crisis del Sename solo deja en evidencia que es necesario poner la infancia en una de las prioridades de las políticas públicas. En ese sentido, falta tal vez ahí, y es una reflexión que se debe hacer a nivel de país, a nivel de sociedad, ¿cómo no ha estado el tema de la infancia y de los niños siendo una prioridad? Porque muchos de los problemas de los cuales se han estado hablando por estos días es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años, o sea, no es algo del último tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se le puso atajo a esta situación antes? ¿Por qué hay que llegar a un nivel de crisis tan grande como que muera una niña y a partir de eso conozcamos cifras que son impresionantes, que 185 niños han muerto en los últimos 10 a 11 años, cuando ahí claramente también lo que ha pasado es que el Estado, y eso significa que todos hemos fallado como sociedad porque esos niños no tuvieron la protección necesaria y es más, terminan falleciendo. Yo creo que aquí es importante poner en la mesa que el tema de la protección de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de toda la sociedad. En primer lugar, la familia a la que hemos fallado probablemente porque los niños viven en entornos de violencia. Por otra parte, el Estado también es responsable porque está al cuidado y la protección de los niños y eso significa tener estas políticas públicas que nos permitan que los niños puedan desarrollarse adecuadamente. Y por otra parte también está la sociedad en general y también vemos que estamos cruzando en un momento en que los niños están sufriendo violencia en todos los ámbitos de la sociedad. Vemos que hay violencia en los colegios, vemos los medios de comunicación, los niños están expuestos a estos temas de violencia, en la familia. Los estudios que ha hecho UNICEF en los últimos años develan que los niños dicen que han sido violentados y maltratados dentro de sus propios hogares también. Entonces, en realidad el problema de fondo tiene, digamos, estas tres vertientes que tienen que ver con familia, con Estado y con sociedad. Ahora, dentro de las cosas que se ha escuchado por estos días, se habla que aquí lo primero que hay que hacer, lo más urgente, es una inyección importante de recursos, porque muchos de los niños, por ejemplo, que están en el Sename, necesitan tratamiento y no lo están recibiendo. Y otro tema también que llama muchísimo la atención tiene que ver con esta mezcla, podríamos decir, niños infractores de ley con niños que han sido vulnerados en sus derechos, que comparten un mismo espacio. Lo más urgente pasa por un tema en este momento de plata, podríamos decirlo, para ponerle un stop a las situaciones más complejas de estos días? Mira, como organización pensamos que hay que atacar esta urgencia, hay que ver la situación de Sename. El gobierno ha impulsado un proyecto de ley que quiere, digamos, separar el Sename, dividirlo y que los niños que necesitan ser tratados, digamos, por alguna vulneración de derechos sean tratados en forma distinta a los que están también y que han tenido problemas con la justicia. ¿Eso es lo más urgente? No es lo más urgente. Yo creo que lo más urgente es poner el tema de la infancia sobre la mesa, la concepción que tenemos como país de niños sobre los niños. Y eso significa que los niños hay que reconocerlos como sujetos de derecho, que tienen derecho a una educación, a una salud, al tema del desarrollo social también, y también a la participación, a escuchar a los niños, las niñas, qué es lo que dicen también de cómo son tratados o qué es lo que quieren para ellos en su futuro. Entonces, el tema es poner a la infancia, pero tampoco podemos desconocer como organización y lo que queremos es que ciertamente hay que normar, hay que reestructurar Sename, hay que buscar una forma distinta de cómo podríamos tener cuidados alternativos, por ejemplo. Porque hay que pensar que
un niño que entra a Sename significa que es un niño que ha pasado ya toda una etapa. La familia ha fallado en su responsabilidad de la protección. Por lo tanto, significa que está llegando a que el Estado tenga que cuidar y hacerse cargo de ese niño. Pero ¿por qué tiene que ser que tenga que entrar a una institución donde es separado de todo su entorno, de su colegio, de su familia, de sus amigos? Entonces, el llamado que queremos hacer como organización a buscar una forma de cómo podemos hacer una protección integral de la infancia, y eso significa a lo mejor pensar en buscar alternativas que han tenido otros países y que tienen que ver con sistemas de cuidados alternativos, donde los niños puedan vivir y crecer en entornos protectores aun cuando tengan que ser alejados de sus familias. Pamela, el trabajo que ustedes hacen principalmente está focalizado en eso, en la prevención, en la etapa previa. ¿Esto ha faltado en nuestro país? Porque tú lo planteabas recién. Finalmente hay una labor ahí que tiene que ver en este intertanto, que no se logra ahí poder contribuir, el Estado no llega a tiempo para darle ahí un refuerzo, podríamos decir, a esta familia o a este niño que está siendo sujeto de algún tipo de vulneración. Esa etapa también me imagino que es clave. Sí, esa es la etapa ciertamente previa, y eso es lo que queremos trabajar como organización, y es por eso que nuestros programas se han focalizado en los temas preventivos. Entonces, tenemos programas que trabajamos el tema de cómo podemos disminuir la violencia en los entornos, digamos, escolares, cómo podemos trabajar con la familia también para ayudarles a ellos a poder entregarles herramientas, padres, madres, cuidadores, de cómo cuidar a sus hijos adecuadamente y que no exista esta cultura del castigo, del golpear a los niños, entendiendo que esto puede ser una forma de educar. No, entonces queremos apoyar, y para eso significa prevenir. Prevenir es como lo que nosotros hemos focalizado en nuestro trabajo en los ámbitos de lo comunitario, con la familia, de trabajar en los colegios y también trabajar con las redes a nivel de las comunas, también para que existan ambientes más protectores para los niños y las niñas. También lo que ha llamado muchísimo la atención tiene que ver con la poca claridad que hay en temas tan relevantes como, por ejemplo, en cifras de la cantidad de niños que han muerto en el último tiempo. Está esta polémica o esta disyuntiva por ejemplo, lo ocurrido el año 2010, donde hay una cifra que es muy distinta de lo que dice UNICEF a la información oficial que se ha conocido. ¿Qué tan grave es eso, que no exista claridad ni siquiera en las cifras respecto a la cantidad de niños que han fallecido en el último tiempo? Sí, mira, en realidad es alarmante, ¿ya? Y hay dos cosas que ver, y también hemos sido muy enfáticos como organización en decir que no debe morir ni siquiera un niño, ni 100 ni 10, por causas que pueden ser evitables. Eso primero, ponerlo en la mesa. Y en segundo lugar, también denota o muestra que también tenemos un déficit en tema de lo que son cifras. Las cifras, no contamos con un sistema integrado de información para saber cuál es la real situación de los niños y las niñas, y por eso esta controversia de cuánto es la cifra final. Eso solamente devela que no tenemos este sistema de integración, este sistema integrado de información de los niños que nos permita hacer análisis de los datos, saber cuántos niños, si son más mujeres que hombres los que son violentados, qué edad tienen, dónde se focalizan, en lo urbano. Entonces yo creo que eso es necesario también, que podamos contar con un sistema estadístico concentrado y no tener que estar preguntando distintas instancias cuáles son los números reales. Exacto, un tema también ahí fundamental. Pamela, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para conversar de este tema que, por cierto, nos tiene a todos muy atentos. Gracias. Muchas gracias, Vivian.